Buenos días, mi nombre es Juliet Chávez Álvarez y hoy voy a explicar acerca de la regulación de la temperatura corporal perteneciente al temario de fisiología que imparte la doctora Nancy Patricia Gómez Crisóstomo. Podemos iniciar diciendo que la temperatura es una medida de calor o energía térmica de las partículas. Esta mide el movimiento, en ningún momento mide ni el tamaño ni la cantidad de partículas. Como seres humanos podemos decir que tenemos dos tipos de temperatura corporal. La primera, una temperatura periférica o también denominada cutánea, que aumenta y desciende con la temperatura del entorno y presta especial atención a la capacidad de la piel de desprender calor al entorno. El segundo tipo es una temperatura central. Esta maneja un rango de 36,5 a 37,5 grados centígrados y podemos decir que es constante. Cuando existe una mayor producción calorífica de la que se pierde, el calor se acumula dentro del cuerpo y por ende la temperatura corporal aumenta. En cambio, cuando se pierde mayor calor del que se genera, la temperatura disminuye. Pero, ¿cómo producimos calor? Bien, podemos decir que el calor corporal proviene en su mayoría de los procesos metabólicos y reacciones químicas que ocurren en la célula. Por ello, los conceptos como tasa metabólica y metabolismo corporal se encuentran estrechamente unidos entre sí y asimismo al concepto de calor. El metabolismo corporal hace referencia a todas las reacciones químicas que suceden en la célula, mientras que la tasa metabólica suele expresarse como la tasa de liberación de calor durante estas reacciones. Esto significa que toda la energía consumida por el organismo se acabará transformando irremediablemente en calor. La unidad que nos sirve para expresar la cantidad de energía liberada por los distintos alimentos o consumidos por los diversos procesos funcionales del organismo es la caloría. Sin embargo, cuando hablamos de energía corporal, hablamos más bien de kilocalorías. Esta es la unidad con la que se mide el metabolismo energético. La tasa metabólica basal representa el principal gasto energético y por ende producción de calor. La tasa metabólica basal es el consumo mínimo de energía necesaria para todas las reacciones químicas del organismo. Este gasto energético varía dependiendo de la actividad física, el sexo y la edad, y asimismo están involucrados otros factores, tales como la hormona tiroidea, que hace que la producción se aumente, la hormona sexual masculina o testosterona, que de igual forma aumenta la producción de calor, la hormona del crecimiento, que también la aumenta, así como la fiebre, y el sueño y desnutrición, que la reducen. La actividad muscular es otra de las formas de producir calor. Brotes cortas de contracción muscular de un solo músculo pueden, en muy pocos segundos, liberar hasta 100 veces la cantidad de calor generado en reposo. El ejercicio muscular puede aumentar la producción de calor hasta 50 veces cuando es máximo y hasta 20 veces el valor normal si se trata de un ejercicio mucho más pausado. Cuando hablamos de tiritona, podemos decir que es un temblor del cuerpo, generalmente intenso y prolongado, producido por el frío y la fiebre. Este no tiene ritmo alguno y aumenta el tono muscular, y se debe a una oscilación del mecanismo de reflejo de estiramiento del uso muscular. El centro motor primario de la tiritona se encuentra en la parte dorsomedial del hipotálamo, y su estimulación provoca que la tiritona vaya hasta las motoneuronas anteriores. ¿Cómo podemos inhibirla? Pues con señales de calor de la región preóptica. También tenemos el efecto termógeno de los alimentos. Después de comer, nuestra tasa metabólica experimenta un aumento. Esto debido a las distintas reacciones químicas que acompañan a la digestión, absorción y almacenamiento de los alimentos dentro de nuestro organismo. La estimulación del sistema nervioso simpático es también otra de las formas de producir calor. Pese a que el trabajo físico y el efecto termógeno de los alimentos liberan calor, estos no pretenden en primera instancia regular la temperatura corporal. El mecanismo denominado termogenia sin tiritona genera calor como respuesta al frío. ¿Pero cómo funciona este mecanismo?
Bueno, se produce con la activación del sistema nervioso simpático. Este libera noradrenalina y adrenalina, que a su vez aumentan la actividad metabólica y por ende la producción de calor. Esta estimulación simpática también induce la liberación de grandes cantidades de calor por parte de algunos tipos de tejido graso, especialmente el de la grasa parda. De hecho, por eso los bebés suelen estar mucho más calientitos o con una temperatura más elevada que los de adultos, porque ellos poseen muchos de estos adipocitos pardos y cuando existe una estimulación simpática máxima, su metabolismo se elevará más de un 100%. En cambio, en los adultos esto no sucede del mismo modo, ya que apenas poseemos aproximadamente un 15% de este tipo de grasa. Sin embargo, esta cantidad puede verse modificada tras una adaptación al frío. Muy bien. Nosotros producimos calor que se genera desde órganos profundos y músculo esquelético, desde órganos profundos como el hígado, el cerebro y el corazón. Una vez que este calor se produce, pasa a la piel. Mediante el flujo sanguíneo de la piel, la regulación de la conducción de calor hacia la piel a través de la sangre se da por dos factores. Uno, el grado de vasoconstricción de las arteriolas, que depende del sistema nervioso simpático que responde a las variaciones de la temperatura central y de la temperatura ambiental. Y dos, de la anastomosis arteriovenosa, que nutre de sangre el plexo venoso de la piel. La temperatura cutánea puede verse modificada, dada la pérdida de calor. Este calor puede desprenderse de la piel al entorno por diversos métodos. Entre ellos podemos decir 1. Radiación de ondas de calor. Por ejemplo, una persona desnuda, sentada en una habitación, a temperatura promedio, podemos decir, perderá aproximadamente un 60% del calor por radiación. Este calor se irradia en todas las direcciones y por todos los objetos que no tengan una temperatura absoluta de 0. Otra manera de perder calor es por conducción, ya sea a otros objetos al tocarlos directamente o por conducción a la atmósfera y posteriormente a un alejamiento de este aire por convección, también denominadas corrientes de aire. La pérdida de calor por convección puede verse acelerada si la persona se expone al viento, ya que la capa de aire que se encuentra en contacto inmediato con la piel se sustituye por otra nueva con mucha más rapidez. La conducción y convección del calor también puede darse en el agua, pudiendo ser que la tasa de pérdida de calor hacia el agua sea superior a la de la atmósfera. La evaporación es también un mecanismo de liberación de calor. Cuando el agua se evapora de la superficie, por cada gramo evaporada desaparecen 0,58 calorías de calor. El agua se puede evaporar a través de la piel y los pulmones con una velocidad aproximada de 600 a 700 mililitros por día, aunque inclusive parezca que la persona no suda. Como ya hemos visto, el calor se puede liberar por radiación, conducción y convección. Sin embargo, esto sucede solo cuando la temperatura del organismo es mayor a la del ambiente. Cuando esto no sucede y existe más calor en el ambiente que en el organismo, el cuerpo recibe el calor y el único medio para liberarse del calor es mediante la evaporación. La ropa también sirve para mantener el calor. Sin embargo, esta propiedad térmica desaparece casi enteramente cuando se humedece. Y la velocidad con que el calor puede dispersarse depende de dos factores. El primero es la rapidez con la que se transporta el calor y el segundo es la rapidez con que la piel cede el calor al entorno. La estimulación de las glándulas sudoríparas produce grandes cantidades de sudor. Esta estimulación se da cuando se activan los nervios simpáticos, aunque las fibras simpáticas que llegan a muchas de las glándulas son colinérgicas. De igual modo, las glándulas sudoríparas reciben su estimulación desde los núcleos hipotalámicos, considerados centros de estimulación parasimpáticos. Pero, ¿cómo regulamos la sudoración? Cuando los termorreceptores de la piel captan la temperatura cutánea,
emite impulsos a través de la médula y tálamo hacia la corteza cerebral y el hipotálamo, centro donde se integran las señales termosensoriales. Una vez que la información es procesada, la vía eferente abandona el hipotálamo y atraviesa el tronco del encéfalo y llega hasta la columna intermedio-lateral medular, donde contactan con neuronas preganglionares que envían sus axones a los ganglios simpáticos laterovertebrales, desde donde parten las neuronas postganglionares simpática-colinérgicas hacia las células mioepiteliales y acidofílicas. Una vez que las glándulas sudoríparas reciben la respuesta, la porción enrollada, subdérmica y profunda segrega el sudor, en ese momento denominado secreción primaria. Posteriormente atraviesan el conducto, donde las concentraciones de este líquido se ven ligeramente modificadas y finalmente son liberados por el poro a la superficie externa de la piel. Cuando sentimos mucho calor, solemos segregar aproximadamente 1 litro de sudor. Sin embargo, si una persona se expone a un clima caliente al que no está acostumbrado durante un periodo de 1 a 6 semanas, esta persona empezará a sudar cada vez más hasta alcanzar una producción de hasta 2 o 3 litros por hora. Esta mayor capacidad de producción es una mayor eficiencia del metabolismo de sudoración que obedece a un cambio dentro de las células de la glándula sudorípara que aumenta su capacidad de secreción. Y a esto lo denominamos mecanismo de aclimatación. Además de esto, la aclimatación también reduce la concentración de cloruro sódico. Siguiendo esta línea, podemos decir que una persona no aclimatada que sude mucho, a menudo pierde de 15 a 30 gramos de sal los primeros días y posteriormente a la aclimatación, la pérdida de sal suele ser de 3 a 5 gramos por día. Y aunque muchos de los animales que conocemos apenas y pueden generar calor por medio de la superficie de su cuerpo, dado que muchos de ellos pues están recubiertos de pelo o no tienen glándulas sudoríparas, ellos utilizan un modo de enfriamiento denominado jadeo, el cual se activa en los centros termorreguladores del encéfalo. Ahora es momento de hablar acerca de la regulación de la temperatura corporal y la importancia del hipotálamo. Para que se pueda iniciar un proceso de regulación de la temperatura, es necesario contar con detectores de la misma que indiquen el momento en que ésta aumenta o disminuye en exceso. Los encargados de detectar el frío o calor son las neuronas sensibles al frío o al calor, que se encuentran en la zona hipotalámica anterior preóptica. La velocidad de descarga de neuronas termosensibles se multiplica de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta. Por otro lado, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja. Está claro que las regiones hipotalámicas y preópticas pueden actuar como centros termostáticos reguladores de la temperatura corporal, ya que si, por ejemplo, la región preóptica se calienta, la piel de todo el organismo empezará a sudar de manera profusa y al mismo tiempo los vasos sanguíneos cutáneos experimentarán una enorme dilatación. Por otro lado, puede inhibir todo exceso de producción calorífica corporal. Además de esto, existen otros tipos de receptores en otros sitios que detectan también la temperatura. Estos son los receptores de la piel y de los tejidos corporales profundos. Por un lado tenemos a los receptores de la piel. Estos son los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Krauss se encuentran hasta 10 veces más que los de Ruffini y detectan las sensaciones de frío. Estos los podemos encontrar en la capa más profunda de la piel y en la lengua. Los corpúsculos de Ruffini, por otro lado, detectan la sensación de calor y se encuentran en la zona más profunda de la piel. Asimismo, tenemos a los receptores profundos de la temperatura corporal, encontrados principalmente en la médula espinal, en las vísceras abdominales y alrededor del abdomen y del tórax.
Estos receptores actúan de forma diferente a las de la piel, porque estos se encuentran expuestos a la temperatura central más que a la temperatura corporal, pero del mismo modo que en la detección de la temperatura por los receptores de la piel, estos detectan más el frío que el calor. Todos estos receptores se estimulan por los cambios producidos en sus índices metabólicos, es decir, la estimulación de los receptores de frío y calor obedecen al cambio de velocidad de las reacciones químicas más que a la modificación de la temperatura en sí. Dicho de otro modo, la detección de la temperatura probablemente no deriva de los efectos físicos directos que ejercen el calor o el frío sobre las terminaciones nerviosas, sino de su estimulación química al verse modificadas por la temperatura. El modo en el que se transmiten las señales térmicas en el sistema nervioso es del siguiente modo. En primera instancia entran a la médula espinal y luego ascienden o descienden unos cuantos segmentos por el fascículo de Lissauer. Finalmente terminan sobre todo en las láminas 1, 2 y 3 de las astas dorsales, después de un cierto grado de procesamiento en una neurona medular. Las señales se incorporan a fibras térmicas que ascienden a lo largo y cruzan hacia el fascículo sensitivo anterolateral opuesto y acaban 1. En la formación reticular del tronco del encéfalo o 2. En el complejo ventrovasal del tálamo. Unas pocas señales térmicas también llegan a la corteza sensitiva somática del cerebro desde el complejo ventrovasal. Como vimos anteriormente, los receptores cutáneos ayudan a la detección de la temperatura y al control térmico, pero esto sucede principalmente a través del hipotálamo. La zona del hipotálamo estimulada es la región hipotalámica posterior a la altura de los cuerpos mamilares. Como podemos ver en el cuadro del costado derecho, podemos encontrar diferentes mecanismos reguladores hipotalámicos, entre ellos la regulación de la temperatura, en las que sus áreas integradoras son el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. ¿Cómo sucede esto? El hipotálamo anterior se encarga de la pérdida de temperatura, mientras que el hipotálamo posterior de la ganancia de este. Una vez que la información es regulada por el hipotálamo, envía señales ya sea al sistema nervioso autónomo para disminuir la sudoración, la vasodilatación o para aumentar la vasoconstricción y la piloerección. Asimismo, envía información al sistema motor para aumentar los escalofríos, cambios posturales y la conducta motora. Del mismo modo, libera TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, para generar tirotropina, que posteriormente generarán hormona tiroidea T3 y T4, que son triiodotironina y tiroxina, para finalmente aumentar la tasa metabólica. Esto mismo aumenta la producción de adrenalina y noradrenalina, así como la de la hormona de crecimiento, para aumentar también la tasa metabólica. Como vimos hace un momento, el hipotálamo regula mecanismos efectores para reducir o aumentar la temperatura corporal. Cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo, los mecanismos para reducir la temperatura son vasodilatación, sudoración y la disminución de la producción de calor. La vasodilatación se da en casi todas las regiones corporales. Esta se produce gracias a la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior. De la sudoración hemos hablado con anterioridad, y la disminución de la producción de calor se da cuando se inhiben mecanismos como la tiritona y la termogenia química. Cuando ocurre lo contrario, es decir, el cuerpo se enfría demasiado, el hipotálamo busca regular mecanismos para aumentar la temperatura. Entre ellos podemos encontrar la vasoconstricción de toda la piel, la piloerección y el aumento de la termogenia. La vasoconstricción de toda la piel está regulada por los centros simpáticos localizados en la porción posterior del hipotálamo, mientras que la piloerección está dada por la estimulación simpática. Esta
carece de función para los humanos, sin embargo, para ciertos animales es un mecanismo muy importante. El aumento de la termogenia aumenta el trabajo de la producción de calor mediante tiritona, el aumento de metabolismo añadido sobre las células y la estimulación del sistema nervioso simpático mediante la producción de adrenalina y noradrenalina. También existe otro mecanismo bastante efectivo para regular nuestra temperatura. Este es el control conductual de la temperatura corporal. Es un mecanismo consciente en el cual las señales de las regiones encefálicas que regulan la temperatura otorgan a las personas una sensación psíquica de sobrecalentamiento, y cuando el organismo se enfría mucho, las señales de los termorreceptores cutáneos inducen una sensación molesta. Y de este modo es como la persona busca restablecer su temperatura mediante ciertas acciones, por ejemplo, colocarse un suéter o irse a una habitación más cálida en caso de que la disminución de la temperatura corporal sea demasiado notoria, o en caso de que exista un aumento de la temperatura, podría ser, no sé, darse un baño o colocarse ropa más fresca. Ahora hablaremos del punto de ajuste para el control de la temperatura. Podemos denominar punto de ajuste a la temperatura central en la que no se necesita cambios mayores en la pérdida o producción de calor. Como podemos observar en la imagen, la temperatura de esta persona en el punto de ajuste es 37 grados Celsius. En el momento en el que la persona excede esta temperatura, se comienzan a generar diferentes mecanismos para la pérdida de calor, es decir, por ejemplo, la sudoración o la pérdida de calor por evaporación. Si sucede lo contrario, que el organismo comienza a disminuir su temperatura por debajo de los 37 grados Celsius, la producción de calor se verá aumentada o se buscará realizar mecanismos para aumentarla. Para medir la eficacia de este sistema de control que mantiene la temperatura en su punto de ajuste, se usa la ganancia por retroalimentación del sistema termorregulador, que equivale al cociente entre el cambio de la temperatura ambiental y el cambio de la temperatura central del cuerpo menos 1. El cambio de la temperatura humana es de aproximadamente 1 grado centígrado por cada variación de 25 a 30 grados Celsius de la temperatura del ambiente. Es importante recalcar que el punto de ajuste puede verse modificado por las señales de temperatura de las regiones periféricas. Ahora hablaremos de las alteraciones de la regulación térmica corporal. Entre ellas podemos encontrar a la fiebre, que significa que la temperatura corporal aumenta más allá del intervalo normal y puede deberse a alteraciones del encéfalo o bien a sustancias tóxicas que inciden en los centros termorreguladores. También puede ser por golpe de calor, lesiones cerebrales, enfermedades bacterianas o víricas o tumores cerebrales. Los pirógenos juegan un papel importante, ya que pueden incrementar el punto de ajuste del termostato hipotalámico, y cuando esto sucede, toda la temperatura corporal entra en juego, provocando que la temperatura del cuerpo se acerque poco tiempo después al valor alterado. Un ejemplo de esto es lo que tenemos aquí. Si existe un aumento brusco del punto de ajuste hasta un valor elevado, la temperatura corporal buscará aumentarse hasta igualar con el aumento brusco del punto de ajuste. Ahora bien, hemos visto que existen ciertas situaciones en las que nuestra temperatura corporal se ve alterada. Entre ellas podemos encontrar a los estados febriles, es decir, el comúnmente denominado calentura o fiebre. Estas tienen unas cuantas características. Podemos encontrar a los escalofríos, que es cuando el punto de ajuste se modifica de manera brusca desde un valor normal hasta uno superior. Se inician mecanismos para alcanzar el nuevo valor del punto de ajuste, dando como resultado la presencia de escalofríos. También podemos encontrar entre las características la crisis. Esto se da una vez que el punto de ajuste regresa a su valor normal o a uno inferior al que se encontraba la temperatura corporal, pero ésta no reconoce el cambio y sigue intentando elevarse pese a que se encuentre en un valor adecuado. También podemos encontrar al golpe de calor,
que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de un valor específico, comúnmente en un rango de 40,5 a 42,5 grados Celsius, producto de la temperatura atmosférica. Y entre los síntomas podemos encontrar mareos, molestias abdominales, vómitos, confusión mental e incluso la pérdida de conocimiento. Existen diversas exposiciones del cuerpo a fríos extremos, y entre ellas podemos notar la pérdida de la regulación térmica con las temperaturas bajas, la congelación, la vasodilatación inducida por el frío y la hipotermia artificial. Si hablamos de la pérdida de regulación térmica con las temperaturas bajas, estamos hablando de que el hipotálamo desciende su capacidad para regular la temperatura del organismo cuando se encuentra en cierta temperatura. Cuando decimos o hablamos de congelación, nos referimos a literalmente la cristalización de ciertas superficies como el bulbillo de la oreja y de los dedos. Si estos persisten, suelen dejar secuelas como gangrena. La vasodilatación inducida por el frío se da cuando el músculo liso de la pared vascular se paraliza y entonces ocurre una vasodilatación repentina. En cuanto a la hipotermia artificial, se puede dar cuando se reduce la temperatura por debajo de los 32 grados Celsius administrando un sedante intenso para disminuir la capacidad del centro hipotalámico. Seguido de esto, se procede a la refrigeración, ya sea en un lugar muy frío o con sábanas muy frías de igual manera. Una vez que se alcanza la temperatura estimada o en la que se quiere mantener, se procede a rociar agua o alcohol en todo momento para que el organismo mantenga esta temperatura. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir acerca del mecanismo de regulación. Cabe destacar que es una máquina increíble y es un modo increíble el cómo todo nuestro organismo está conectado para lograr una regulación de la temperatura corporal, y esta regulación regula del mismo modo otras interacciones del organismo, y pues ha resultado muy interesante y creo que de mucha ayuda para muchos de nosotros.